En este eje de análisis, Tomás define al hombre como lo más perfecto que hay en toda la naturaleza. Es decir, que es el único ser que en la naturaleza tiene la facultad de razonar y por lo tanto lo hace poseedor de una dignidad inalienable y sujeto de derechos y deberes, pero también lo hace parte de un mundo de libertad y responsabilidad. Eso quiere decir que al ser parte de la naturaleza racional, le confiere ser dueño de sus propios actos. De ahí entonces que cada persona por este solo hecho de ser persona posee una dimensión ética. Entonces la dimensión ética surge o se desprende por el hecho de que el ser es racional y por tanto es dueño de sus actos y posee la capacidad para ser parte de un mundo de libertad y responsabilidad. Esto se da en el ser humano únicamente, puesto que es el único ser de toda la naturaleza que posee esta facultad. Por tanto, ningún otro ser en la naturaleza posee esta dimensión de ser ético. En filosofía política tenemos entonces que Tomás hace distinción entre eh, una variedad de leyes. Entonces tenemos que está la ley eterna, la cual emana de Dios, puesto que hace referencia al orden que rige el universo entero. También está la ley divina, la cual hace referencia a todos los preceptos divinos que solo se pueden conocer mediante la revelación. Está también la ley natural, la cual refiere a principios morales que emanan de la naturaleza y por tanto se pueden conocer mediante la razón. Y está también la ley humana, la cual hace referencia a aquellas leyes que han sido aprobadas por los sistemas humanos y que por supuesto tienen que ser legales. El Estado de Derecho sería un eje importante para nuestra reflexión, ya que, según Santo Tomás, considera que la ley está por encima de la voluntad del príncipe o de quien gobierna. Entonces la ley está por encima del poder político. Así pues prima la ley sobre el poder del momento. En este sentido, el gobierno ha de ser regido por las leyes razonables y no por la arbitrariedad de quien esté gobernando. Lo contrario a esta forma de gobierno regido por leyes razonables daría lugar a la iniquidad. Respecto a la división de poderes, Santo Tomás considera imprescindible un régimen mixto en el cual sea posible coordinar adecuadamente el ejercicio del gobierno, es decir, que sea dirigido por una sola persona, que sería en este caso la monarquía, pero además que ha de ser o estar asesorado por personas aptas, es decir, por la aristocracia, y además se debe tener en cuenta a todo el pueblo en la elección de estas magistraturas, con lo cual se busca que haya una participación concurrente de una variedad de participantes en la gestión de la República. Así entonces el poder no quedaría depositado únicamente en el príncipe o en un determinado gobernante, dando así importancia al surgimiento de la democracia, contribuyendo con elementos clave para la conformación del sistema de derecho actual. Respecto a los derechos humanos, hace referencia a que el ser humano es imagen de Dios, por lo tanto goza de ciertos privilegios, los cuales han de ser respetados en su grado más alto. Por lo tanto, el ser humano no puede ser subsumido por el poder político, puesto que posee una dignidad que es trascendental. En tal sentido, considera que el pueblo es quien tiene la facultad de gobernar. Entonces toda la comunidad de tomar partido en legislar, de ahí que sea los mismos miembros de una comunidad que ostenten el poder para elegir y designar a sus propios gobernantes. De otra parte, se considera que las leyes que emanan de un pueblo, es decir, de los individuos que conforman una sociedad, puedan llegar a tener una autoridad superior a la de un gobernante. Por tanto, se considera importante la democracia,
ya que permite que todos los miembros de la comunidad participen en la elección tanto del príncipe como de los consejeros, pero cabe la posibilidad de que todos los miembros de la sociedad puedan ser elegidos. Otro eje a tener en cuenta es lo referente al concepto de los universales. Entonces, para Tomás, las esencias solo existen en la realidad, como individuos concretos en la mente, es decir, de forma universal, como conceptos abstractos que se han extraído de la interacción con el mundo. Entonces, la solución que Tomás aporta es el poder hablar de un realismo cognoscitivo sin abandonar la noción de una representación conceptual. Algunos aportes de Santo Tomás son, por ejemplo, que Tomás considera que nuestro conocimiento comienza a partir de la percepción sensible. De otra parte, considera que la reflexión filosófica se basa en los conocimientos que se tengan del mundo material. De ahí que se considere que la materia de las ciencias es universal y necesaria, por lo que la esencia universal se abstrae de las cosas individuales que son percibidas por los sentidos. Por lo tanto, los sentidos serán la fuente de todo conocimiento. En Ética y Política recoge de Aristóteles la idea de virtud. De otra parte, hace aportaciones sobre la ley natural, la cual es la base del derecho natural. El trabajo de la Quinate sirve como fundamento para la creación del derecho internacional, así como también de los derechos humanos y la soberanía política popular que se desarrollaría en el siglo XVI. Santo Tomás también introduce al pensamiento cristiano la lógica aristotélica. También logra hacer una combinación entre una fe cristiana con la reflexión filosófica, en un contexto en el cual se consideraba que cada una se ocupaba de aspectos diferentes o que fe y razón no eran compatibles. Desarrolla también la teoría del acto y de la potencia, clave para llegar a una comprensión más exacta de la realidad. Tomás de Aquino cobra importancia ya que su manera de articular el pensamiento clásico con el pensamiento del siglo XIII, es decir, con el pensamiento del cristianismo y de los padres de la Iglesia, logra una innovación y por tanto invita a la reflexión haciendo uso de diferentes fuentes tal como el platonicismo, el estoicismo, el judaísmo, el pensamiento musulmán, logrando así grandes aportes que aún cobran vigencia para repensar nuestra actualidad, como por ejemplo en temas como política, democracia y la conformación de un gobierno. Gracias por su atención.